¿Cómo está, querido amigo? Bienvenido sea a un vídeo más sobre nuestra escuela sabática de Inverso. Y he de informarle de una, no sé si es, como le digo, hermosa o triste noticia, pero ya esta es la última lección de la escuela sabática de este trimestre. Sobre todo porque ya hemos empezado la primaria, por si no lo sabe, esta semana. Y ya nueva estación, nuevo trimestre y por lo tanto nueva escuela sabática. Así que ha sido muy hermoso compartir con ustedes la palabra de Dios desde un principio y que el Señor nos haya bendecido un montón. Yo sinceramente he notado cambios y yo espero que usted también, sobre las grandes cosas que hemos aprendido, sobre cómo renovar la mente y empezar un nuevo año 2025, que ya llevamos 3 meses, pero siempre se puede empezar en cualquier momento. Así que si quiere, acompáñeme en una oración. Ya empezamos con la última lección de esta escuela sabática. Así que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Te damos gracias por todo lo que nos das, por la vida, la salud, por estar siempre ahí, Señor, por darnos la vida, por el simple hecho de conocerte a ti, Señor, un Dios misericordioso, de amor, que tú, Señor, has mostrado un amor inmenso por nosotros hasta antes de la creación del mundo. Que seas tú quien nos dé sabiduría, Señor, a nosotros, y a nuestra tu palabra, Señor, llenando de tu Espíritu Santo, por favor. Que tu evangelio sea predicado por todo el mundo para que tú vengas más temprano, Señor. Gracias por todo lo que haces. Que, Señor, limpies nuestros corazones, nuestra mente, nuestros pecados y pongas tu ley en ellos. Te pedimos, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo rogamos. Amén. Amén. Pues bueno, la última lección de esta escuela sabática se titula Salvar a los que sufren. Pues bueno, es muy sencillo. Vamos a hablar sobre eso, sobre cuál fue más o menos la misión que el Señor nos dejó, y vamos a verlo con una simple historia. No como una misión que el Señor nos dejó, que vamos a verlo también así, sino también cómo es que Jesús lo aplicó hacia cada uno de nosotros, porque siempre es ver al sublime y supremo modelo perfecto que es Cristo Jesús. Así que la historia la podemos encontrar. La escuela sabática nos invita a leer Juan 20, que nos habla sobre la resurrección de Jesús y nos habla sobre una persona especial aparte del mismo, que es María Magdalena. Yo quisiera hacer una breve introducción acerca de lo que hablaba el sábado, que se llama sobre una generación solitaria. Mire, la escuela sabática nos empieza hablando sobre una especie de testimonio así, donde se hizo una especie de experimento de preguntar a distintas personas de distintas nacionalidades acerca de cómo se sienten ellos en su día a día, si solos, acompañados, bien, les da igual. Y tristemente la mayoría de personas dieron positivo en el sentido de que nos sentimos solos. Y tristemente es verdad. Vivimos una sociedad que mientras más avanza, más retrocede. ¿Qué quiero decir con esto? Tristemente, por la entrada del pecado en el mundo, el ser humano se está degradando. Para que se haga una idea, se lo va a pensar, ¿qué es lo que dice la Biblia cuando Israel iba a entrar en la tierra prometida? Que habían gigantes, ¿verdad? Dicen que esos gigantes medían más de 2 metros, por lo menos. Y el espíritu de profecía defiende que Adán por lo menos medía también 4 metros, era altísimo. Y nosotros nos quedamos así, por lo más que yo por ejemplo mido 1,80, que ya se considera más o menos alto, nos quedamos así con lo que eran los seres humanos en el inicio de la historia. Que lo que pasa, el ser humano está en degradación. Y por mí, yo no tengo ni idea, pero lo más seguro es que si tú preguntas de aquí hace a lo mejor 100 años, nuestros abuelos, nuestros padres nos dirán que a lo mejor ellos no se sentían solos. Podrán tener sus problemas, sus angustias, pero ellos a lo mejor no se sentían solos. Ya sea porque tuvieran la compañía necesaria, a Cristo en su corazón, y por X y razones. ¿Y qué pasa? Que nosotros hoy en día sí, por más que tenemos más acceso a sociabilizar más, incluso por todo lo que son las redes sociales y la tecnología, vivimos una sociedad cada vez más solitaria. Por el simple hecho de que hablar por redes sociales, ya sea por chat, lo que sea, no te hace convivir, relacionar con una persona de verdad, te puede hacer conocerla, tal, no, es que casi ni siquiera, pero tristemente es la realidad. ¿Qué es lo que pasa? También vivimos aislados también a veces de nuestros propios padres, no les comentamos las cosas, y tristemente, por más que usted tenga familia, amigos, amigas, ya sea una persona completamente adulta, ya de 20 y pico años, ya tenga su pareja, sus hijos, lo que sea, y posiblemente se sienta solo, replantéese esto. ¿Qué está haciendo bien o mal en su vida?
si es feliz o no. ¿Y qué pasa? Es una persona que se siente justamente muy sola en un cierto momento de su vida y que hay alguien que le curó las lágrimas. ¿Y quién fue esta persona? María Magdalena. María Magdalena se sintió muy sola el momento en el que ella fue a la tumba y no vio que no estaba su maestro. Se sintió horrible, o sea, en plan, ¿qué ha pasado? O sea, porque ella sí que creía que Jesús era el Mesías, y tú cuando tienes la certeza de eso y estás completamente enamorado de lo que es Cristo, te rompe el corazón. Es como si de la nada te dicen que han secuestrado el cuerpo de tu madre difunta, es un ejemplo, pongamos, ¿me entienden? Pues es igual. ¿Qué pasa? Que justamente en ese momento se le aparece Jesús por detrás y están teniendo una charla porque ella no sabía que era Jesús, pero cuando él le dijo María, ella dijo Maestro, porque reconoce ese llamado. El Señor llama y nuestra mente sigue teniendo todavía una pequeña parte que tiene una conexión celestial con el cielo y con el santuario. Que eso, por ejemplo, lo podemos experimentar mediante la alabanza, los cánticos o la oración. ¿Qué pasa? Que esa conexión lo detecta, que el Señor nos está haciendo el llamado. Pues aquí igual, el Señor curó sus penas. ¿Y dónde más podemos ver ese reflejo? En el modelo perfecto, el antitipo que es Cristo, en Getsemaní. Esto se le he mencionado muchas veces y se lo voy a seguir mencionando. Pues créame que el Getsemaní es el momento de mayor... Creo para mí en mi opinión, es el momento más importante que tuvo Cristo en toda su vida terrenal. Porque Él se sintió solo. Porque en el sentido no se sintió solo, en plan, el Padre vamos, sí, se sintió solo, lo dijo en la misma cruz. No sé qué, Sabactán, ¿no? Ya, ustedes conocen la famosa frase de Jesús que significa, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, pero no por el simple hecho de que Él pensaba que el Padre le había abandonado, sino por el simple hecho de que la carga de todos los pecados posteriores, hasta que se termine el tiempo de gracia, me refiero, anteriores y actuales en su época, estaban sobre Él. Imagínese, ya se lo he explicado, imagínese la peor situación que ha tenido en su vida, que haya sentido una sensación de muerte, como el mismo Cristo lo dijo, estoy triste hasta la muerte. Pero el Padre lo consoló. Lo consoló. Cristo tuvo esa fe y el Padre lo consoló. Finalmente, ¿qué? Fue exaltado. Ahora vamos a hablar sobre la siguiente parte, de que, antes de hablar sobre la siguiente parte, es eso, de que al igual que el Padre glorificó a Cristo, te puede glorificar a ti en Cristo. Al igual que Jesús curó las tristezas, las lágrimas de María Magdalena, también te puede curar a ti. Y eso es lo que vamos a estudiar esta escuela sabatina. Así que la siguiente parte nos habla sobre la primera testigo. Adivine quién es. Sí, vamos a hablar sobre María Magdalena. La primera testigo, no sé exactamente si llamarla así, porque testigos pueden haber habido anteriores, Abraham, etc. ¿Qué pasa? La primera, pero sí que fue María la primera testigo de la resurrección de Jesús, básicamente. ¿Qué pasa? Piensen en el testimonio de María Magdalena. No digo en lo de que Jesús, eso ahora lo vamos a hablar ahora, sobre cuando Jesús la salvó de esos 7 demonios, sino en el testimonio simple hecho de que vivía en una sociedad, por así decirlo, machista, en el que el testimonio de las mujeres se veía un poco no creíble, se veía muy mal visto, por así decirlo, no mal visto, se veía como, no era muy creíble, por así decirlo. Y aparte que María Magdalena tenía un pasado que la hacía ver una persona muy alejada, muy excluida de la sociedad. Ella dice que está poseída por 7 demonios. Imagínate qué significa eso. Uno, significan 2 cosas. Uno, el rechazo que habrá tenido María Magdalena por el simple hecho de haber estado endemoniada. La gente le habrá tenido miedo, claramente. Vamos a ir a una historia que nos va a decir cómo se sentía la gente cuando veía a un endemoniado. Y creo que usted ya sabe a qué historia me estoy refiriendo. Acompáñeme a Marcos, si no me equivoco es 4. Marcos 4, es que tiene que ser 4. Marcos 5. Marcos 5, justamente. El endemoniado gadareno. ¿Qué pasa? Nosotros si nos vamos, por ejemplo, empezamos leyendo desde el principio y ahora vamos a analizar.
Versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió del arca de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro. Este hombre dormía en los sepulcros. Mira lo que sigue diciendo. Que habitaba en los sepulcros. Y nadie podía atarlo, ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba gritando en los montes y los sepulcros, hiriendo con piedras. Imagínense la vida de un endemoniado. No tenía control sobre sí mismo. Nadie lo podía dominar. Reventaba los grillos y los grillos, usted sabe que son como una especie de garra, o sea, tipo así, esto que tratan de un hierro, acero casi que inquebrantable. Y quebrantarlos, no solo estoy diciendo de que la fuerza, el poder que tiene el demonio, sino el simple hecho cuánto deberá estar hiriendo su cuerpo al hacer ese acto, ¿me entiende? Y sigamos leyendo. Y vale, el versículo 6. Cuando vio por Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Bueno, otras versiones dicen de que básicamente la multitud cuando vio a este endemoniado, y otras versiones también dicen que eran dos, bueno, que cuando los vieron, la gente salió huyendo, por el simple hecho de que claramente esto no es un ser humano, esto es una bestia. Esto es una bestia. Y era como le digo, eso no era muy bien visto para la sociedad. María Magdalena, tanto como este endemoniado o los endemoniados gadarenos, eran mal vistos en el sentido de que daban miedo, tenían rechazos, por más de que luego fueran sanados también, la gente tenía miedo ese de que, ¿y si verdad no ha sido sanado? ¿Y si le entra el locurón y nos ataca? ¿Me entiendes? Es ese rechazo, esa indiferencia. Y que imagínense la vida triste de María Magdalena. Una mujer que a lo mejor no era aceptada por la sociedad. ¿Qué pasa? Que finalmente nosotros podemos llegar a estar así en nuestras vidas. ¿Qué es lo que quiero decir? Muchas veces es la misma historia que el hijo pródigo. Y voy a la otra parte. Una de las partes importantes sobre estos, el caso endemoniado de María Magdalena y de estos endemoniados de Gadarea o Gadarena, básicamente, la primera lección es que, imagínense su vida, es insoportable. Y la segunda cosa que podemos sacar es cómo han llegado hasta ahí. ¿Cómo es que han llegado hasta ahí? Yo creo, aunque sea la Biblia no da señales, de que si tú has sido fiel al Señor, has estado cerca en relación con Cristo, los demonios no te pueden atacar. Es más, según la Biblia tenemos el doble de ángeles protegiéndonos que de demonios atacándonos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir básicamente de que se tendría que haber tenido una vida muy horrible para que te llegasen a poseer unos demonios. ¿Qué pasa? Que al igual que María Magdalena, como estos jóvenes gadarenos, todavía tenían un poco de conciencia de su cuerpo, un poco de control. Y ese poco, ¿para qué crees que lo iban a usar? Porque su vida era horrible, mentalmente, como físicamente, como lo único que puede decir que puede haber, la verdad. Pero de esas dos maneras, física y mentalmente, estaban horribles. Y cuando vieron una salida, una oportunidad, esa luz, yo soy la luz del mundo, dice Cristo. Pues cuando vieron esa luz del mundo, ¿qué es lo que hicieron? Acudir a Él. Acudieron a Cristo. Y el Señor, ¿qué les hizo? El Señor fue bondadoso y misericordioso. El Señor es una persona que Jesús, cuando estaba en este mundo, cuando iba a cada ciudad, como que buscaba cada caso extremo para sanarlo y salvarlo y darle un testimonio de que si tú sientes que estás sufriendo ya porque sea estudios, una pérdida, lo que sea, el Señor ha hecho milagros mucho más grandes que esos. Y seguramente ha hecho muchos milagros más grandes de lo que tú estás esperando en tu vida. Y si tú tienes miedo por algo, dale tus planes, tus miedos al Señor. Y Él va a hacer unos milagros porque Él oye al corazón humillado y humilde. Quiero que aprenda eso. ¿Y qué pasa? Estos jóvenes endemoniados aceptaron su realidad, de que estaban perdidos. Perdidos porque aceptaron su situación de que tenían una vida desastrosa, ¿me entiendes? O sea, de que ellos mismos no podían librarse de los demonios. Y María Magdalena igual. ¿Y qué es lo que hicieron? Acudieron al único rayo de luz, a la única salvación, a la única redención que tenían, que era en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, ¿qué les hizo? Les salvó.
y un testimonio para todas las generaciones hasta que Él venga, incluso algo que seguiremos estudiando iba a decir en el infinito, pero bueno, en el reino de los cielos, ¿me entiende? Y mire qué clase de personas, estas personas, ¿saben usted en qué se convirtieron? En grandes testigos de la verdad, del evangelio. El joven gadareno evangelizó por toda la región de Decápolis. Y María Magdalena, como le digo, fue la primera testigo y se convirtió en una de las únicas discípulos de Jesús, mujer. Como le digo, era la sociedad de antes tenía otro tipo de vista, otro tipo de cultura. Así que este tipo de cosas era rara verlas. Pero mira, justo la posición que le dio Cristo a María Magdalena, tanto que la amaba. ¿Y qué pasa? Se convirtieron en grandes testigos de la verdad. ¿Y qué es lo que busca el Señor? Es lo que busca de ti. El Señor no se fija en el aspecto, en la inteligencia, en nada de eso. Él se fija en qué es lo que tú guardas en tu corazón, qué tan dispuestos estás a aceptarlo, qué tan dispuesto estás a renunciar al yo. Eso es lo que Él busca. Mira a Moisés. Moisés, cuando estaba en el desierto apacentando ovejas, mira esa vida preciosa, casado con tus ovejas, libre, porque Moisés podía haber sido condenado a muerte en Egipto perfectamente. Estaba descansando en sus pastos. ¿Y qué es lo que pasa? Le viene el Señor y le hace el llamado. Y Moisés, ¿qué le dice? ¿Cómo yo voy a liderar una nación si yo soy tartamudo? Ponemos excusas ante el Señor. De que no podemos hacer esto, señores, que porque confías en mí, que yo no sé hacer esto, no hacer lo otro, es un caso. No pongas excusa. Mira todos los casos, y todos los casos que tú conocerás actualmente, o incluso en tu misma vida, todas las grandes maravillas que puede hacer el Señor son grandes. Y el Señor lo que busca son los corazones humildes y arrepentidos, que acudan a Él, y Él los llama como el joven gadareno o María Magdalena. ¿Me entiende? Es que el Señor solo busca eso. Porque mire, por ejemplo, los fariseos, ¿estaban mejor preparados que María Magdalena? Sí. Tristemente hay que decirlo, sí. Eran estudiosos de la ley y de la palabra. Por más que fueran ignorantes, lo eran. Al igual que Judas Iscariote, porque era el discípulo más así. Porque era técnicamente era un fariseo y era uno de los más preparados. ¿Qué pasa? Eran insensatos, orgullosos, y su corazón, por más que veían milagros, no se arrepentían. Así que la invitación es esa, de que el Señor te invita a ser su testigo. Y luego pasamos a la siguiente parte, que habla sobre llorar y llorar. Sí, bueno, se titula así literalmente. ¿Qué pasa? Que hablamos de lo mismo, básicamente. María Magdalena no paraba de llorar. Ella vio que llegó al sepulcro, y le vuelvo a repetir, llegó al sepulcro y no vio, y se puso súper triste. Y la Biblia menciona muchas veces que no paraba de llorar. Hasta que Cristo se le acercó por detrás y le dijo, bueno, vamos a leer la historia para entenderlo, lo que nos dice. Juan 20, 11. Jesús aparece a María Magdalena. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús, pensaba que era el jardinero. Mira que dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿Y a quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y mira ahora la parte más preciosa de que todavía existe un glóbulo, una neurona que está en conexión con el cielo, que dice, Jesús le dijo, María. Y volviéndose ella le dijo, María ya vio a Jesús y ya no sabía que era Jesús, pero Jesús le dijo, María. Y ella le dijo, Raboni, que significa maestro. Jesús le dijo, supongo que habrá ido llorando, contenta, a abrazarle. Y Jesús le dijo lo siguiente, suéltame porque aún no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios y a vuestro Dios. Y fue hermoso ese momento de que Jesús
María estaba en un momento de depresión en ese momento. Solo el mismo hecho de saber que aparecía Jesús en su vida, en su vista, en su oído, y la tristeza en gozo cambiará. Esa historia, si quiere, la puede leer. Es muy bonita. Creo que está aquí. En Juan 16:16, que nos cuenta el testimonio de que si usted es madre o va a ser madre, de que una madre básicamente cuando va a parir está sufriendo dolor. Yo no me quiero imaginar qué será ese dolor, pero seguramente qué valientes tienen que ser las madres para sufrir ese dolor. ¿Y qué pasa? Cuando tienen al hijo, ¿cree usted que ese dolor importa? No. Yo no lo sé decir, pero ¿cree usted que importa? Yo sinceramente, incluso la Biblia le dice de que la felicidad de haber traído a un niño al mundo, una nueva vida, su hijo, le da tanta alegría que esa tristeza pasó. Ya no importa, pues lo mismo es aquí. ¿Cómo es que Jesús aparece un momento en la vida de María y esa tristeza en gozo cambió? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más magnífico de esto que le dijo Jesús? De que llega a todo el mundo, anunciara a todo el mundo que sea la primera testigo en anunciar de que el Señor ha resucitado y va a ser glorificado y que va al Padre y que ahora viene a ellos. Y qué hermosa que fue la glorificación de Cristo. El deseado de todas las gentes nos dice que el Señor ascendió al cielo con ángeles. Y los ángeles cantaban: ¿quién es este Rey de Gloria? Y otros ángeles contestaban. Bueno, primero le voy a hacer una pregunta. Ustedes saben que esa pregunta tiene sentido. Jesús con unos ángeles, aquí otros ángeles, le decían: ¿quién es este Rey de Gloria? ¿Crees que usted cree que los ángeles no conocen quién es este Rey de Gloria? Claro que lo conocen. Pues ellos contestan: este es Jehová de los ejércitos, fuerte, valiente. Es un salmo que seguramente lo he leído ahora mismo, no me acuerdo cuál es, pero es hermoso. Y los ángeles vuelven a preguntar: ¿y quién es este Rey de Gloria? ¿Por qué? Porque no se cansan de oír el nombre de Jehová de los ejércitos, Cristo el Redentor del mundo, Emmanuel, el león de la tribu de Judá. No se cansan de oír ese nombre, porque ha hecho un acto de amor, ha dado a conocer al mundo entero el nombre de Dios, que es finalmente amor. ¿Por qué? Lo ha reivindicado con el acto que hizo en este mundo, y gloria sea a Dios. Y los ángeles vuelven a contestar: Jehová de los ejércitos, el Rey de Gloria. Llega Jesús al cielo, abre las puertas, el séquito de ángeles le deja solo, entra ante el tribunal, creo que era el tribunal, entre él y el Padre. Jesús se posa de pie, levanta las manos, le enseña cada una de sus heridas hechas por los clavos, le enseña su costado, y detrás de él venía la primicia que había resucitado con él. Y le dijo: estos son los que tú me mandaste a salvar, y estos no solo, todavía los que falta, que yo recogeré en la segunda venida. Y ahí estaremos tú y yo. Y el Padre, ¿tú crees que el Padre tuvo palabras? El Padre le dijo, no, ni siquiera le dijo a él, dijo a todos los ángeles, a todo el universo: venga, postres en pos de él, denle una corona y adórenle. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él es Jesús. Él nos ha redimido. Qué hermosa escena. Le invito a leerlo en el último capítulo de El deseado de todas las gentes, pero es hermosa esa escena. Y finalmente vamos a pasar a la última parte, que se nos ha ido ya todo el tiempo, de salvar al pecador. Bueno, salvar al peor pecador. Vamos a leer Proverbios 6, 17 al 19. Proverbios 6, 17 al 19. Perdóneme si no tengo versículos buscados. Que básicamente habla sobre lo que a lo mejor la Iglesia Católica sacó de aquí, los 7 pecados capitales, pero estos son, por así decirlo, en general, cómo engloba el Señor los pecados, ¿me entiendes? No son 7 pecados especiales, no, son en general, por así decirlo. Porque para el Señor todos los pecados son iguales. Leamos, 17. Bueno, desde el 16. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 le son abominables: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, y el testigo falso que dice mentiras, y al que siembra discordia entre hermanos. El resumen de todo esto son cualquier cosa contraria a los 10 mandamientos. ¿Qué pasa? ¿Nunca le ha pasado que a veces cree que usted es tan mala persona, ha cometido tantos pecados, que no cree que pueda tener perdón? Si es así, diga amén, porque yo también me he sentido así.
de que, Señor, ¿cómo es que yo puedo tener salvación? Pues me digo una cosa, así como Cristo fue glorificado. ¿Por qué fue glorificado? Porque murió para darnos a conocer al Padre, que es amor. Y si tú has pecado y yo también he pecado, Él te da esperanza de que tú resucitarás o estarás vivo todavía en ese día final cuando Él venga. Si tú crees en Él, porque como te digo, la gran promesa que nos hizo Dios, lo que se conoce en la Biblia como nuevo pacto, es que pondrá su ley en tu mente y tus pecados anteriores no importarán más, porque tú ya serás perfecto por la sangre de Cristo. Dice que nadie tendrá que darme a conocer, porque todos me conocerán. ¡Qué hermosa promesa! Y aparte dice, y seré propicio a todos sus pecados y no me acordaré de ninguno de ellos. Y amén por ello, dígame por ello. ¿Qué pasa? No se preocupe por qué tan grandes males ha hecho en el pasado, solo acepta al Señor, y si no lo ha aceptado, le invito hoy en día a que lo acepte. Porque el Espíritu Santo es el que le convence de pecado. Y si usted piensa que está haciendo algo mal, o que está en una tibieza, o que no se sienta a gusto con el Señor, esta es la invitación que le hace el Espíritu Santo. Que al igual que cambió a Pablo, al mismo Nabucodonosor, que cambió a María Magdalena, que la libró de los 7 demonios, al endemoniado Gadareno, que tantas personas que cambió, que incluso casi llega a tocar el mismo corazón de Pilato. Tristemente Pilato tomó su decisión y perdió su lugar en la vida eterna. Pero tantas personas que cambió Jesús, tantas personas, te dice a ti, no te preocupes, yo morí por ti. Así que, hermano, me ha encantado un montón compartir con usted esta escuela sabática. El Señor todavía tiene muchas cosas que enseñarnos, pero lo que nos ha enseñado es que es amor. No tenga miedo por la situación que esté pasando. Por más solo que usted se sienta, por más pecador, aislado del Señor, el Señor te dice, no hay tan lejos que tú puedes llegar, siempre puedes volver a mí. Bueno, luego está lo del Espíritu Santo, que es otro tema. Claramente rechazar al Espíritu Santo, lo único que nos puede convencer de pecado, pues ya es una perdición eterna. Pero si usted siente que no está haciendo las cosas bien, que no es feliz, que el Espíritu Santo sigue llamando a su puerta, acéptelo y siga al Señor, porque nunca se arrepentirá de eso. Así que ya nos veremos en la siguiente semana con una nueva escuela sabática de Inverso, y espero que haya una linda semana, un lindo sábado, y que el Señor le bendiga. Y recuerda, Cristo te ama, y vive con la fe que Él va a redimirte de tus pecados y pondrá esa ley en tu mente, y casi todos seremos perfectos como Él fue perfecto. Que el Señor le bendiga.